Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. A ver. ¿Ya han conversado más o menos entre ustedes? ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Mañana a qué hora podría ser la clase? Creo que la mayoría quiere en la tarde, ¿no? En la mañana no, ¿no? Ah, no, porque en la mañana también yo tengo que hacer otras cosas. Sí, en la tarde. ¿En la tarde a qué hora? ¿Punto de 5, punto de 6? Dígame, chicos. O punto de 7, de repente quieren un poquito más tarde. Ayer yo no pude ingresar por mi internet, pero ¿qué curso se dictaría mañana? Ayer hemos hecho geometría, ¿verdad? ¿Sí? Creo que trigonometría. Trigonometría tenemos que avanzar. ¿Sí? Trigonometría y de repente RM. Pero creo que mejor hacemos una sola clase así corrida de trigonometría. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuándo sería, profesor? Yo pienso que sería mañana, a partir de las 5 o 6 de la tarde por lo menos. O sea, lo que quieran ustedes más temprano, no sé. Porque tengo que programar como 3 o 4 clases mañana. Yo creo que estaría bien casi a esa hora, Sí, porque ¿no? creo que si hacemos a esa hora no hacemos nada en casa. Ya, perfecto, sí, porque en la tarde a veces ya quieren descansar después que almorzaron. Ya, pues, entonces, sí, apunta 6, 7, ¿está bien? Ya, déjenme Puede ser a programar. las 5, profesor, porque a las 6 no puedo. Ya, sería de 5 más o menos, a ver, 5:40. De 5 a 6:20 más o menos, ¿ah? De 5 a 6 y Ya, media sería. ya, Porque profesor. tengo que hacer 2 reuniones en una mañana. Tengo que avanzar 2, tengo que recuperar 2 clases por lo menos mañana. Y ya la otra semana recuperamos 2 más, algo que podemos entre semana en la mañana. Pero algunos tienen inconveniente en la mañana, ese es el problema. Buenas tardes. Más tardes. Sí, porque para mí sería bacán si ustedes se ponen de acuerdo y podemos recuperar un día en la mañana. ¿No? En la mañana hay dos días, 2 mañanas que tengo algo de disponibilidad en alguna hora en la mañana, ¿no? Pero sería cuestión de ponernos de acuerdo, ¿ya? De repente mañana lo conversamos bonito, pero los que tienen alguna dificultad en la mañana, pónganse bonito, pero más o menos les digo. Por ejemplo, yo tengo disponibilidad el día miércoles en la mañana, de 11 a 1, ¿sí? Después el día viernes, de 7 a 9 prácticamente. Lo único que tendrían que madrugar, ¿no? Un poquito más, ¿no? Pero serían posibilidades, ¿no? Ustedes saben que hacer la mañanita es preferible para estar frescos, ¿ya? Ah, y el día jueves, de 10 a 12, ¿sí? Ahí tenemos 3 posibilidades tenemos, ¿sí? El día martes de 12 a 1 también tengo una hora, o podría ser de 12 a 1:30 de repente, ¿no? No sé. Ya, es cuestión de analizar bonito, ¿ya? Para ponernos al día con las clases, chicos. Tengan en cuenta que de ahí vienen los exámenes. ¿Ya? Bien. Entonces ya más o menos ya les dije lo que pienso. Vamos comenzando con nuestra clase de hoy día, ¿sí? A ver. El tema de hoy día va a ser fracciones, ¿sí? Sí, vamos a trabajar hoy día con fracciones. Un tema conocido por ustedes, ¿sí? Y bueno, más que todo aclarar algunas ideas que de repente se han olvidado y
y comenzar con el nuevo tema, ¿ya, chicos? A ver, vamos ampliando la pantalla. Bien. Un concepto clave que tienen que tener en cuenta ustedes es que se llama fracción cuando la unidad la divido en partes iguales. Si yo no la divido en partes iguales, yo no puedo hablar de fracción, ¿no? Porque por decir, yo tengo esta unidad y digo que esta es una parte y esta es la segunda parte. Yo no puedo decir que tengo un medio, ¿no? Porque esta, por ejemplo, al dividirla en 5 partes es 2/5, mientras que la otra es 3/5, ¿no? Tienen que ser las partes iguales. En cambio, acá he dividido en 5 partes iguales, entonces ahí puedo hablar de fracción. Cada una representa una parte del total equitativa, ¿no? Un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ¿no? Ahí hablamos de fracciones. ¿Cierto? Acá se ha dividido en 7 partes iguales, ¿no? Numerador, denominador. En cuanto al denominador, dentro de las restricciones que ustedes ya deben tener en cuenta, es que tiene que ser un número entero positivo, ¿sí? Sí, no puedo decir que es entero, porque si digo entero estaría incluyendo al 0, ¿no? Y ustedes saben que la división por 0 no existe, ¿de acuerdo? No existe la división por 0, entonces sería una restricción, ¿de acuerdo? Sería una restricción, ¿ya? Muy bien. Bien. Entonces vamos pasando a la siguiente diapositiva, ¿ya? Son más que todo estos de acá son recordatorios, algunos conceptos para aclarar, ¿ya? La idea es llegar a los problemitas, pero también que ustedes pues recuerden, ¿no? Refresquen la memoria. Clasificación de las fracciones. Tenemos varias clasificaciones en realidad de fracciones, ¿no? Según diferentes conceptos que se toman. Pero acá tenemos una clasificación, ¿no? Fracciones propias. ¿Cuándo era una fracción propia? Cuando el numerador era menor que el denominador. O también podemos decir cuando es menor que la unidad, ¿cierto? Porque su cociente transformado en decimal no llego a 1, ¿cierto? No llego a la unidad, a 1,0, por decirlo así, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, 3/5, 2/3, todos son numerador menor que denominador. Las impropias, por contrario, son mayores que la unidad, ¿no? Si yo divido 5 entre 2, por ejemplo, eso me da 2.5, ¿no? Si divido 7 entre 4, ¿cuánto me va a dar? A ver, me va a dar 1.75, me parece que sale, ¿sí? El cociente, ¿no? Casi es 2 unidades por un cuarto, ¿no? 38 entre 9, igualmente, ¿no? Numerador mayor que denominador son fracciones impropias. Y estas fracciones impropias, no olvidar que son las que dan origen a los números mixtos, ¿no? Cuando hay una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? A ver, seguimos. Bueno, acá no está considerado, así es que les voy a hacer un recordar, ¿no? Porque lo necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, tengo 5 medios. A ver, un ejemplo sencillo, miren. Tengo la fracción 5 medios. 5 se puede dividir entre 2, ¿no? Sale a 2 enteros. Esto sería la parte entera, miren. Y lo que sobra, que en este caso sería 1, sería el numerador de la parte fraccionaria. Entonces, 5 medios equivale a 2 enteros y me sobra 1. Ese 1 viene a ser el nuevo numerador. Y el denominador sigue siendo el mismo. ¿Sí? El proceso inverso, ¿cuál era? Recuerda, un por y un más, ¿verdad? 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿5 qué? Y se repite el mismo denominador, 5 medios, ¿no? Bien, más que todo para recordar, chicos. Bien. El otro concepto a repasar dice fracción común u ordinaria. ¿A qué se le llama fracción común u ordinaria? Es aquella fracción cuyo denominador, el denominador, me estoy refiriendo específicamente al denominador, no es una potencia de 10. Bien, vamos revisando otro concepto a ver qué sucede. Bien, aquí está, ve, la contraparte. Esta es una fracción decimal. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama decimal? Porque el denominador es una potencia de 10. Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 10.000, ¿no? Y precisamente estas fracciones decimales, ¿sí? Son las que te llevan a expresiones decimales cuya lectura es igual a como leo la fracción, ¿no? Tengo acá 7 décimos. ¿Cómo lo leo en decimal? Así, ¿no? 7 décimos. Donde las cifras decimales equivalen a la cantidad de ceros que tienes en el denominador, ¿cierto? Acá hay un 0, una cifra decimal, ¿no? Por ejemplo, 21 sobre 1000, ¿sí? 21 sobre 1000, ¿cómo se lee? 21 milésimos, ¿sí? Y en forma decimal, ¿cómo se escribe? Escribo el 21, y como son 3 ceros, tienen que haber 3 cifras decimales, 1, 2, y completo con otro 0. Y pongo la coma, y recién pongo la parte entera. Entonces, estas 3 cifras son las que estoy contando acá con los ceros.
¿De acuerdo? Entonces, a eso llamamos fracciones decimales. Y esta es su expresión en forma decimal, ¿sí? Que se puede hacer directa, sin necesidad de que te esfuerces en dividir, ¿no? Simplemente correr la coma. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. Bien, fracciones homogéneas. Es cuando hablábamos de un grupo de fracciones, ¿cierto? En la cual todas tienen el mismo denominador, ¿sí? Fracciones heterogéneas, ¿no? Un grupo es heterogéneo cuando hay distinciones entre algunos de sus elementos, ¿no? Por ejemplo, miren, 7 quintos y 3 quintos son homogéneas, pero en total el bloque ya tiene dos diferentes, ¿no? Dos denominadores diferentes, 4 y 11. Bastaría con que, por ejemplo, hubiera sido este grupo nada más. Bastaría con que hubiera sido este grupo. Yo tendría que calificar ese grupo de heterogéneo, ¿sí? Porque ya hay alguien diferente. Ya sería un grupo heterogéneo, ya no es un grupo homogéneo, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos 4 fracciones donde tengo 2 que difieren de las otras 2, ¿no? Que son homogéneas. Bien. ¿Cuál es el otro concepto a repasar? Fracción reductible. Reductible viene de la palabra reducir. Reducir equivale matemáticamente a simplificar algo, ¿no? A expresarlo en una manera mínima, ¿no? Y cuando hablamos de fracción reductible, decimos aquella fracción que es factible de seguirla simplificando, de hallar otra fracción equivalente a ella mediante divisiones. Ojo, mediante divisiones, ¿sí? Esa es la reductible, ¿no? Por ejemplo, 9/27. Yo podría sacarle tercia. ¿Cuánto tengo? 3. ¿Y tercia de 27 cuánto es? 9. Y como puedes ver, todavía sigue siendo reductible. Entonces vuelvo a sacar tercia. 1. Y vuelvo a sacar tercia. 3. Entonces, quiere decir que la fracción 9/27 es equivalente a la fracción 1/3. Pero esta ya sería su fracción irreductible, porque también era equivalente a 3/9, ¿verdad? Nos había dado primero 3/9. Entonces, ¿sí? A esto llamamos una fracción reductible, aquella que podemos ir encontrando otra equivalente, ¿sí? Y cuando llegamos a la mínima expresión, ¿sí? A los mínimos valores es cuando es la fracción ya irreductible, ¿de acuerdo? Llegamos a la fracción irreductible, ¿sí? ¿Y eso cuando sucede, chicos? Cuando el numerador y el denominador son dos números PESI, cuando 1 y 3 sean PESI. En forma general, ¿qué decimos? Cuando numerador y denominador resulten ser PESIs, ¿sí? Primos entre sí. O sea, no tengan ningún divisor en común, ¿sí? Si ya no hay ningún divisor en común, yo no puedo seguir reduciendo. Bien. La fracción irreductible precisamente es eso, ¿no? Cuando numerador y denominador son PESI, ¿sí? 3 y 2 son números primos entre sí. No tienen nada en común, ¿sí? 3 solamente tiene tercia, 2 solamente tiene mitad. 7 y 5 también son números primos y entre sí también serían primos entre sí. 9 no es número primo, 4 no es número primo, pero entre sí, entre los dos, no hay nada en común aparte de la unidad. A eso se les llama PESI, ¿de acuerdo? Y si numerador y denominador son PESIs, entonces es una fracción irreductible, ¿sí? Ese es el concepto estudiado ahorita. Bien, fracciones equivalentes. Acabamos de ver un ejemplo, ¿no? Cuando fui reduciendo, estaba hallando fracciones equivalentes, ¿sí? ¿Y cómo puedo reconocer yo que dos fracciones son equivalentes? Por ejemplo, supongamos que tengo acá 3/4, ¿sí? Y acá tengo 12/16. Una de dos, o simplifico la fracción que se ve con los valores más altos, o amplifico esta. Veo si se puede amplificar. A ver, ¿cuál es el término amplificación, chicos? ¿Sí? El término amplificación significaría que yo lo puedo multiplicar por un número de tal manera que llegue a 12 por 4. ¿Sí? Pero ese mismo número tendría que repetirse en el denominador. Y veo que si yo multiplico 4 por 4 es 16. ¿Sí? Es el proceso inverso, ¿no? De la simplificación. Ese se llama amplificación. ¿De acuerdo? Eso se llama amplificación. ¿Ya? Bien. Listo, entonces. ¿Qué otra forma puedo reconocer yo las fracciones equivalentes? Fácil. Hacer un producto cruzado de sus términos. ¿Sí? ¿Y cómo es ese producto cruzado? Ese producto cruzado implicaría de que yo haga esto, ¿no? Multiplico así en cruz. Multiplico 3 por 16 y multiplico 4 por 12.
Si yo multiplico 3 por 16, ¿cuánto es eso? Es 48. Espérense, disculpen. ¿Sí? Si yo multiplico, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Estoy hablando del otro concepto. Entonces, si yo multiplico en cruz 3 por 16, ¿cuánto es? 48, mira. Y si yo multiplico 4 por 12, también es 48. Si esos productos cruzados son iguales, entonces quiere decir que esas dos fracciones son equivalentes. ¿Sí? Sería la otra forma de demostrar que son fracciones equivalentes. ¿Sí? Bien. Vamos al siguiente concepto, entonces. En el siguiente concepto, vemos ya, estamos entrando ya a la parte, digamos, de problemas, ¿no? Relación parte todo. ¿Qué significa la relación parte todo? Dice, viene a ser la comparación geométrica de una cantidad asumida como parte respecto a otra cantidad asumida como un todo. Entonces, A, el numerador, en otras palabras, es lo que hace de parte. Y el denominador es lo que hace de todo. ¿Contra quién estoy comparando? ¿Con quién estoy comparando? Con respecto a un todo. El todo es el denominador. El numerador es la parte. ¿Sí? Ojo, esa parte puede ser mayor también, ¿ah? No se hagan problemas, puede ser mayor también. ¿Sí? Es cuando hablaríamos de una fracción impropia, ¿cierto? Lo que hace de parte normalmente es, en enunciado va a decir es, son o representa, ¿no? Y lo que hace de todo es de, del o respecto, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a eso. Por ejemplo, miren, ¿qué parte de 20 es 5? ¿Qué parte de 20 es 5? Ahí está el es, mira, ve. Entonces, el es me indica que 5 es el numerador, ¿cierto? 5 vendría a ser entonces el numerador. Y el de, ¿qué me está indicando? Me está indicando el todo. El de me indicaría el todo. El es, ¿qué me indicaría? La parte. La parte va arriba, el todo va abajo. ¿De acuerdo? ¿Contra quién estoy comparando? Entonces, 5 sobre 20. ¿Qué parte es? Al comparar esto de acá, entonces acá en conclusión llegamos que equivale a la cuarta parte. 5 que es de 20 es la cuarta parte. A ver, ¿hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Sí? El segundo enunciado es similar, ¿no? ¿Qué parte de 80 es 30? Entonces 30 es el numerador, 80 el denominador. Simplifico los ceros, ¿qué me quedó? Representa 3 octavos. El otro es similar. ¿Qué parte de 60 es 90? Igualito, ¿no? Mira, ve, lo que les decía hace un momento. En este caso, la parte es mayor que el todo, ¿sí? El numerador es 90, mientras que el denominador es 60. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Así es que no hacerse problemas. Sucede. En este caso, al simplificar, me quedo con 3 medios, ¿no? Acá saco décima y luego saco tercia 3 y tercia 2. ¿Sí? Hay una relación de 3 a 2, ¿no? Si hablamos de relaciones, ¿no? ¿Sí? De comparación geométrica, ¿no? Bien. ¿Qué parte representa m de n? M de n, la palabrita de te indica que es el todo, entonces n va abajo, ¿sí? Y esto hay que entenderlo bien, chicos, ¿eh? ¿Sí? Ya te estoy dando las pautas, cómo comparar, cómo hacer la fracción, porque sobre todo cuando trabajamos problemas literales, ahí viene la confusión, ¿no? ¿Sí? A veces con números como que sí, lo vamos dominando, ¿no? Pero cuando trabajamos con literalmente, ahí vienen las dudas, ¿ya? Entonces espero que hasta ahí estemos absorbiendo ya algunas dudas. Bien. Otra cosa importante que tenemos que conocer, que recordar, son las fracciones generatrices, ¿sí? A veces nos dan una serie de operaciones, ¿no? Para trabajar. Pero yo tengo que conocer, como se dice, los conceptos básicos, que son las generatrices, ¿no? Sobre todo cuando hay multiplicación o suma de fracciones, o combinamos operaciones de decimales con fracciones, lo más conveniente es convertir todo a fracción, chicos, ¿sí? Mucho peor aún es que las operaciones son de multiplicación o división, porque si tú te has dado cuenta, cuando multiplicas decimales, ¿qué sucede? Va apareciendo más decimales, ¿no? Tu calculadora se va quedando sin espacio, su pantalla, ¿no? ¿Y eso cómo lo evitarías? Trabajándolo en su forma de fracción. Y aparte que no tendrías menos margen de error, ¿no? Al simplificar ya lo que te sale, esa división, te va a dar la idea de a dónde quieres llegar, ¿no? Tu resultado final. ¿Ya? Bien. A ver, reconozcamos entonces los tipos de decimales que se presentan. Los decimales pueden ser exactos. ¿Sí? Acá tenemos un decimal exacto. ¿Cuándo un decimal es exacto? Cuando su parte decimal
No hay una indicación que indique que continúan las cifras. ¿Sí? Finito, finito, finito y finito. No hay ninguna indicación que me diga lo contrario. Entonces, a eso llamamos decimales exactos. Y los decimales exactos, precisamente, son los que tienen la forma decimal, ¿no? O sea, sus denominadores son potencias de 10. Mira, ve. Todos son potencias de 10. El denominador, ¿de qué depende? De la unidad acompañada de ceros. ¿Cuántos ceros? Los ceros dependen de las cifras decimales que tenga. Por ejemplo, 8. ¿Sí? ¿Cuántas cifras decimales tiene? 1. ¿No? 8 décimos, ¿no? Acá tengo 8 décimos. Entonces iría un 0. ¿Sí? Pero ojo, ojo. Estos valores que están acá, todavía me falta hacer algo. Simplificarlos, chicos. ¿Sí? Simplificarlos. Acá solamente estamos viendo parte del proceso. ¿Sí? Ojo, parte del proceso de cómo se obtiene una fracción generatriz. ¿Sí? Solamente es la parte del proceso. No estamos en la parte final, ¿no? En algunos casos puede que quede donde está indicado, pero en otros no. Por ejemplo, este no. Su fracción generatriz, ¿cómo es? Se escribe el 8, la parte decimal en el numerador, en el denominador la unidad seguida de tantos ceros, como cifras tenga la parte decimal. Como podemos ver, hay una cifra, un 0. Pero luego viene la simplificación. ¿Qué tienen en común 8 con 10? A ver, díganme qué tienen en común 8 con 10. Mitad, ¿no? Sí, porque cuarta no hay. Entonces, mitad 4 y mitad 5. Esta es la fracción generatriz. ¿Sí? La irreductible, no lo olvides, la irreductible. 21 centésimos, ahí nomás queda. No se puede simplificar 21 con 100. Si tú te das cuenta, 21 solamente tendría tercia y séptima, mientras que el denominador es 100 y solamente tiene mitad o quinta, factores 2, factores 5, ¿no? Claro, tú me dirás, profesor, pero también es divisible entre 4. Claro, pero 4, ¿qué es? ¿No es 2 al cuadrado? ¿Sí? Basta que tú identifiques el factor primo, que es 2. Y el otro factor primo, ¿quién es? Es 5, ¿no? Porque 100 se puede descomponer así. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿verdad? ¿No? Y en forma abreviada se podría simplificar así, ¿ve? ¿Sí? 2 por 5 al cuadrado, porque 2 por 5 es 10 al cuadrado 100, ahí está, ¿ve? ¿Sí? Es equivalente. ¿Ya? Entonces, yo automáticamente, si analizo el denominador, me doy cuenta que no voy a poder simplificar, pues. Aquí, esta no sería la fracción generatriz, ¿no? Tendría todavía acá que continuar. Entonces, continuar significa llegar a lo irreductible. Y veo que acá hay quinta, porque termina en 5, y acá hay 0, porque termina en 0. ¿No? O sea, mejor dicho, los dos tienen quinta, porque terminan en cifra 0 o 5. Entonces, tendría que sacar quinta, ¿sí? Para hallar la fracción generatriz. Ya, a ver, ¿cómo sería acá? Quinta de 765, 7 entre 5 a 1. Ya, correcto, sobra 2. 26 entre 5 a 5. Sobraría 1. 15 entre 5 a 3. ¿Cuánto tengo en el numerador? 153. Y si saco quinta de 1000 es 200. ¿Qué? 200 también solamente tiene pura... Esto de aquí depende de esta potencia, miren, ve. 1000, mira, simplemente date cuenta que cuando tu denominador es decimal, tú solamente vas a poder escoger factores primos 2 y 5 nada más, ve. Porque 1000 es 10 al cubo y 10 es 2 por 5. 2 por 5 es 10 al cubo 1000. Entonces, factor primo, ¿quiénes son? Solamente 2 y 5. Entonces, basta con que tú analices arriba. Dices, ¿tú tienes mitad? No. ¿Tú tienes quinta? No. Ahí quedó. Esa es la fracción irreductible. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que tú debes hacerte. ¿Ya? En el otro caso, ¿sí? Vemos aquí un decimal exacto, pero que tiene parte entera diferente de 0. ¿Cómo se trabaja? Mírame, escribo toda la parte numérica, ¿sí? Todas las cifras que veo. Pero en el denominador pongo la unidad y solamente cuento las cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales vemos? 1 y 1, 2. Por eso van 2 ceros nada más. El 2 no pasa nada. ¿De acuerdo? Con el 2 no pasa nada. Solamente cuento las cifras decimales para convertirlo a la fracción decimal. Y si tú te das cuenta, 271 no tiene mitad,
No tiene quinta, ahí quedó. Esa es la fracción generatriz. A ver, Ariana, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Recordaste? ¿Me escuchas, Ariana? ¿O no logró entrar a la clase, Ariana? Sí, sí está ahí, Ariana. Disculpe. Sí, te decía, hija. ¿Recordaste el concepto de decimal exacto? ¿Cómo se hace su fracción generatriz? ¿Sí? ¿Te quedó claro? Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho, hija, sí te escucho. ¿Quedó claro el concepto que estoy dando de la fracción generatriz de un decimal exacto? ¿Sí? A ver. Bien, a ver. Sigo avanzando entonces, ¿sí? Bien, el decimal periódico puro. El decimal periódico puro, ¿en qué consiste? Por ejemplo, aquí hay un pequeño lapsus, ¿ya? Acá debería haber un sombrerito, ¿sí, chicos? ¿Sí? Acá debería haber un sombrerito. ¿Qué me indica que es un decimal periódico puro? Si no, no sería periódico puro, pues estaríamos en este caso, ¿no? Decimal exacto, ¿sí? Acá faltó un sombrerito, ¿ya? Faltó un sombrerito ahí. Ya, ahí está. El decimal periódico puro, ¿cómo se convierte a fracción? Se escribe en el numerador la parte decimal, mira, ve. Pero simplificada. Ojo, porque este 0,3, que está con sombrerito, ¿de dónde vino? Vino como resultado de que esta expresión que estás viendo acá, que estoy escribiendo, hay 3 que se van a repetir indefinidamente, ¿sí? La cifra decimal 3, 3, 3, 3, 3, 3. Pero esa cifra decimal se puede simplificar así. Ahí está, ve. ¿Sí? Indico el periodo repetitivo. O sea, ¿qué cifra se está repitiendo? Únicamente la cifra 3. Entonces quedaría así, 0,3. Bien. Una vez identificado, así en su forma simplificada, yo escribo en el numerador el periodo, que es 3. Y en el denominador, cifras 9. ¿Las cifras 9 de qué dependen? La cantidad que yo escriba. De la cantidad de cifras que consta el periodo. Mi periodo consta de una cifra 9. Y como puedes ver, acá falta simplificar, porque 3 con 9 tienen tercia. Tercia 1, tercia 3. Ahí está, chicos. Sería un tercio. ¿Ya? Un tercio. Entonces, observa que si tú dividieras, mira, ve, mira, para que recuerdes en sí qué significa la fracción generatriz, para que le agarre sentido. La fracción generatriz es aquella fracción que al efectuar su división, mira, ve, 1 entre 3, ¿cuánto es? 0. Pongo la coma decimal y bajo otro 0. Acá arriba, ¿no? Y digo 10 entre 3 es a 3. Pero 3 por 3, ¿cuánto es? 9, ¿no? Sobra 1. Bajo un 0 imaginario y sigo dividiendo. 10 entre 3 a 3. 3 por 3, 9. Sobra 1. Bajo otro 0 imaginario. ¿Y qué está sucediendo? Te das cuenta que se está repitiendo todo, como un bucle, ¿no? ¿Sí? Un bucle repetitivo. Si agrego otro 0, otra vez voy a tener otro 3 en el cociente. Y así podría continuar indefinidamente, ¿no? Por aquí, indefinidamente por acá. Ese es un decimal periódico puro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es un decimal periódico puro. Aquel cuya parte decimal se repite indefinidamente, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero se repite justo a partir de la coma. Pasando la coma, ahí se forman los periodos repetitivos, que en este caso consta de una cifra nada más, la cifra 3. Bien, mira acá. Aquí tenemos otro decimal que tiene 2 cifras periódicas, ¿sí? O sea, este decimal, si lo escribiera en su forma larga, extensa, sería así. ¿Sí? A ver, hagamos el proceso inverso. Mira, a ver. ¿De acuerdo? Eso es lo que me quiere decir el sombrerito arriba. Que lo que se repite es el periodo 76, o sea, va a ser 0,76, 76, 76, 76 indefinidamente. ¿Cómo se simplifica? Con el sombrerito sobre 76. ¿Cuántas cifras son? 2. ¿Cuántos 9 van en el denominador? 2 9. Listo. Entonces tendría 76, 99 avos. Bien. Cuando tú quieras simplificar, escúchame bien, cuando tú quieras simplificar este tipo de fracciones, lo único que tienes que pensar es que el de arriba debe tener tercia, o debe tener novena, o debe tener onceava. ¿Sí? Por ahí otro factor que de repente ahorita no les digo, pero los principales son esos. ¿Sí? Tercia, novena y onceava. Y por ahí me parece que 37ava también en algunos casos. 37ava. ¿Ya? 37ava.
A ver, si alguien tiene calculadora a la mano, de repente trate de dividir 999 entre 37, a ver cuánto da. O 9.999 entre 37. A ver, si de repente hace ese cálculo, entonces vamos a comprobar lo que les estoy diciendo, ¿sí? A ver. Bueno, no tengo ahorita acá. ¿No? A ver. ¿Entre cuánto? A ver, divide 999 entre 37. ¿Cuánto da? Sí, correcto. Sí da exacto, ¿cierto? Da 27. Entonces quiere decir que cuando yo estoy en un decimal periódico puro, podría ser que haya un factor 37, ¿no? O sea, ponte que tú tengas acá 999 en el denominador, y arriba te resultó 74. Y tú sabes que 74, abajo no hay mitad. Pero si tú sacas la mitad de 74, ¿cuánto es? 37. Entonces con 999 podrías sacar 37ava. Si tú sacas 37ava, acá sería 2 y acá sería 27. Y esta sería la fracción generatriz recién. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, mira, ve. Cuando trabajas con decimal periódico puro, ¿qué divisores debes tener en cuenta? ¿Mitad? No. No tienes en cuenta mitad. ¿Qué puedes simplificar? Tercia, sí. ¿Qué más? Puedo sacar novena. Onceava en algunos casos. ¿Cuándo vas a sacar onceava? Cuando la cantidad de cifras en el denominador sea par. ¿Sí? A ver, trata de recordar la divisibilidad por 11 y te vas a dar cuenta por qué tendría que ser par. ¿Qué otro divisor tienes? El 37. ¿Sí? Y también el 111 en algunos casos. ¿Sí? Porque 3 por 7, mira, 21, llevo 2, 3 por 3, 9 y 2, 11, ahí está. También sería un divisor de este tipo de denominadores que formarían los decimales periódicos puros, dependiendo de la cantidad de cifras que tú vas a transformar. ¿Ya? Ese es un aporte que tienes ahí. Acá solamente debes tener en cuenta factor 2 y factor 5 nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y el decimal periódico mixto va a ser una combinación de ambos. O sea, puede haber mitad, puede haber tercia, puede haber quinta, puede haber novena, puede haber onceava, 37ava, 111ava. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, acá van a terminar en 0, ¿ve? En el denominador. Entonces hay la posibilidad que tengas mitad, que tengas tercia, que tengas quinta, que tengas novena, que tengas onceava, en algunos casos, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Por qué les decía que tiene que ser cantidad de cifras par? Miren, chicos, a ver, recordando. ¿Sí? Porque el tiempo no nos va a dar para irnos más allá de esto. Ya la parte práctica la hacemos en la siguiente clase, o mañana. ¿Sí? A ver, miren, chicos, acá. La divisibilidad por 11, ¿cómo era? ¿Recuerdan? Se tomaba las cifras del lugar par y del lugar impar. Miren, estoy marcando acá las cifras del lugar impar. No, del lugar par, ¿no? Porque el lugar se mide de izquierda a derecha. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Ya, estas son las del lugar par. ¿Cuántos suman, chicos? 18, ¿no? ¿Y cuántos suman las del lugar impar? También 18. Y si yo hago la diferencia, ¿cuánto es? 0. Y ustedes saben que el 0 es múltiplo de cualquier número. ¿Sí? Sería un múltiplo de 11. Y entonces este número es divisible por 11. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces son criterios a tener en cuenta, ¿ya, chicos? ¿Ya? Bien. Entonces, acá igualito. 76. De hecho, no voy a poder simplificar. Esta sería la fracción generatriz. A ver, 8 más 5, 13 y 4, 17. No tiene tercia. Tendrá onceava, 4 y 8, 12. Si le quito 5 es 7, no tiene onceava. La única opción que me queda es 37ava, porque 111 no le veo futuro. ¿Cierto? No le veo futuro que tenga 111ava. ¿Sí? Porque el 111, ¿de qué se compone? De 37 por 3, si te das cuenta, ¿ve? ¿Sí? ¿De dónde salió 111? De multiplicar 37 por 3. 111 es múltiplo de 3. Entonces, si no te salió tercia, no tienes por qué analizar 111ava. Solamente te faltaría analizar 37ava para simplificar. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué más puedo aportarles acá? Para que recuerden algunos conceptos, como se dice, ¿no? Que les sirva para que ustedes puedan trabajar tranquilamente estos ejercicios. Bien, cuando hay parte entera, ¿sí? Date cuenta que son varias cifras. Mientras mayor sea la cantidad de cifras decimales, al transformarlo, vamos a tener mayor dificultad para simplificar. Entonces, ¿sabes qué? A mí me conviene separar la parte entera de la parte decimal, ¿ve? 2 unidades más esta parte decimal. Acá le están escribiendo con más. Pero si ustedes recuerdan,
los que han sido mis alumnos ya con bastante anterioridad, ustedes saben que yo puedo escribir eso simplemente así, ¿no? De frente ya, lo puedo unir. O sea, tendría 2 enteros, ¿sí? Y el resto lo trabajo normal, ¿no? Así como está trabajado acá. Escribo toda la parte decimal, ¿sí? Y las cantidades de cifras 9 son la cantidad de cifras que consta el periodo, que son 4, ¿sí? Ojo, mucho cuidado, no vayáis a cometer el error de decir, profesor, el 0 no se toma en cuenta y lo borro. No, porque precisamente, mírale, ¿cómo sería esto en su forma larga? Sería 2,7160 y de ahí seguiría el 7, de ahí seguiría el 1, de ahí seguiría el 6, el 0, el 7, el 1, el 6, el 0. No quiere decir que el 0 es la última cifra, no, no, no. Son periodos repetitivos, ¿de acuerdo? Y ya esto depende que lo simplifiques, ¿sí? A ver, ¿tendrá simplificación, chicos? A ver, tiene mitad, pero abajo no hay mitad. ¿Tendrá tercia? 7 y 1, 8 y 6, 14. No, no hay tercia, chicos. Si no tiene tercia, no tiene novena. ¿Sí? Onceava, a ver, 0 más 1 es 1. Y 7 más 6 es 13. Si a 13 le quito 1, es 12. No pasa nada. Entonces, quiere decir que ya está listo este ejercicio para que lo completes. ¿Cómo se completa esto, chicos? Lo que les dije hace un momento, al inicio de la clase. Un por, ¿y qué más? Y un más, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, eso lo dejo para ustedes que lo terminen, ¿ya? Y si no, si tienen la calculadora, por favor me apoyan. Multiplicarías 9.999 por 2 y le sumarías 7.160. Entonces tu numerador va a ser el resultado de esa operación y el denominador 9.999. Lo que resulte, esa sería la fracción generatriz. ¿De acuerdo? Esa sería la fracción generatriz. A ver, voy a borrar un poco de dibujitos. Con este creo que no he escrito casi poco. Ya, vamos a ver, con el otro he escrito más. Vamos a borrar un poco de dibujos, chicos, para terminar de explicar la última parte teórica. Bien. Está fuerte la tinta. A ver. Bien, chicos, entonces acá. Nos ubicamos acá, ¿sí? Para culminar la clase de hoy día. Bien, a ver, vamos acá con otro pincel mejor. Pues ya estoy con este, no importa. Bien, miren acá. ¿En qué consiste aquí la conversión? Se escribe toda la parte decimal, chicos. ¿Sí? Se escribe toda la parte decimal. 24, miren. Pero se le resta la parte no periódica. O sea, la cifra 2. Le quito 2. En el denominador, ¿qué se escribe primero? Los 9. ¿De qué se referían los 9? De la parte periódica, ¿no? Según lo que vimos en el caso anterior. Ya. ¿Cuántas cifras hay en la parte periódica? Solamente el 4, o sea, un 9. Y si yo cortara esto, me quedo con el 2, o sea, una cifra no periódica, ¿cierto? Una cifra no periódica, un 0. ¿Ya? Mire el otro ejercicio, se escribe toda la parte decimal. ¿Qué le estoy quitando? La parte no periódica, 35. ¿Sí? Ahí está, ¿ve? A ver, un momentito, chicos. A ver, creo que me puedo apoyar con esto. A ver, un segundo, ya. Ahí está, ¿ve? Todo esto es la parte decimal. ¿Qué le estoy quitando? La parte no periódica, mira, el 35 estoy quitando. Lo que no está debajo del sombrerito. ¿Sí? Como son dos cifras periódicas, ¿sí? Que están bajo el periodo, bajo el sombrerito, son 2 nueves. Y como son dos cifras no periódicas, son 2 ceros. ¿Qué te falta? Aquí nos falta efectuar esa operación, ¿no? Restar y luego dividir sobre 9.900, ¿no? O sea, mejor dicho, simplificar. Tratar de ver si es simplificable. A ver, en el primer caso, atentos, chicos. En el primer caso, ¿qué observamos? En el primer caso, si yo resto, me voy a quedar con 22 y abajo con 90avos, ¿verdad? Pero tanto 22 como 90 tienen mitad. Entonces, si yo saco mitad, tendría 11. Y si saco mitad en el denominador, tendría 45. Y esa sería, recién es mi fracción generatriz. ¿Sí? Esa recién es mi fracción generatriz. En este ejercicio lo mismo, tendría que restar 3.542 menos 35. ¿Cuánto me daría eso? Me daría 3.507, ¿cierto? ¿Todo sobre quién? Sobre 9.900. ¿Sí? Todo sobre 9.900.
¿Qué tengo que hacer, chicos?